Dialogando con Maynard, lanzamiento de la revista Punto de Fuga. 30 de agosto del 2006. Don Eduardo Meissner, ¿qué hizo que usted se dedicara al arte cuando estudiaba odontología? ¿Cuál fue el gatillazo que generó la mutación de la ciencia al arte? Bueno, nunca hubo, ¿no es cierto?, mutación ni hubo gatillazo, porque no es que yo me haya dedicado a la pintura o a las artes plásticas mientras yo estudiaba odontología. Este fue un proceso paralelo que comenzó sincrónicamente. Ocurre que yo empecé a pintar así espontáneamente después del bachillerato. Es decir, prácticamente 2 meses antes de iniciar mis estudios de odontología. Es decir, prácticamente en la misma época. Habíamos con un amigo en una gira de estudios del último curso del Colegio Alemán en Buenos Aires. Habíamos ido a la pinturería Colón para comprar óleos y telas y pinceles para dedicarnos a la pintura. Yo había decidido pintar como medio de experimentación, para meterle el diente prácticamente, o para ser activo, partícipe en un proceso creativo que desconocía, pero que intuía como fascinante. Habíamos tenido clases de dibujo en el colegio, pero no habían pasado más de algunas aproximaciones leves y tenues al proceso de la creación artística, más bien imitativas. Y habíamos tenido una educación, sí, yo había tenido una educación musical en casa bastante buena, familia de pianistas por parte de la madre, y en el colegio habíamos tenido buenos profesores de castellano en los cuales nos habíamos esmerado en toda la parte de producción literaria, bueno, cuento, un poquito de ensayo, y el conocimiento de algunas funciones literarias creativas. Habíamos sido siempre habitués del teatro y del ballet cuando venían las temporadas aquí de Santiago a comienzos de año. Entonces la pintura parecía como un terreno sin explorar, que a mí me merecía realmente la pena de experimentar, pero como pintor y no solamente como receptor de imágenes visuales. ¿Y en qué momento entonces eso fue ser pintor profesionalmente? Bueno, mucho más tarde, pues, años y años después, porque uno nunca sabe cuándo se decide a ser pintor profesional. Ahora uno nunca sabe cuándo lo es. Quizás lo fue mucho antes de dedicarse por lo menos de medio tiempo, ¿no es cierto?, habitual o cotidiano a la pintura. ¿Y la búsqueda en el grabado y en la escritura y en la música se debe a lo mismo? Yo pienso que no es lo mismo, porque los canales por los cuales sucede este proyecto creativo es otro. Las sensaciones que uno moviliza en la obra, el mismo campo de la sensación y de la percepción es otro. Es otro el campo de la audiencia o de la audición musical que el de la imagen visual. La imagen auditiva es otra que la imagen visual. ¿Por qué participó en la Sinfónica? ¿Qué buscaba allí? ¿Qué buscaba Meissner en su vida en realidad? Bueno, ese es un proceso tan digamos, heterodoxo y de tantas causales, eso de participar en el mundo musical, que ese es una conversación, es un tema bastante largo a desarrollar. Voy a tratar de sintetizarlo. Formación musical en casa, piano, flauta paralela por una circunstancia, ¿no?, de encontrar una flauta en el desván, que mi padre había estudiado en años mozos, algunos años de flauta, un entusiasmo entonces directamente relacionado con la posibilidad de interpretar, tanto en el piano como en la flauta, algunas melodías, o participar en el proceso de la creación de música. Ahora, yo había participado, un día me dijeron, yo estaba en el 5º año de Humanidades en el Colegio Alemán, que en la orquesta del Liceo de Hombres de Concepción se necesitaba un flautista. Raúl Rivero Pulgar
el profesor de música tenía una orquesta de 30 hombres y un coro masculino de creo que otras 30 voces y tocaban música sinfónica bastante compleja. Entonces me pasaron el dato y como yo estaba tocando flauta, bueno, en la audacia del ignorante me condujo, ¿no es cierto?, con mi flauta bajo el brazo a presentarme donde el profesor de música y director, y me pusieron inmediatamente frente a un atril con una partitura de me parece que era una sinfonía de Haydn, porque habían varias en el programa. Toque, me dijeron. Yo le voy a dar la entrada. Bueno, claro, ahí fue. Ese fue mi inicio como flautista de la orquesta del liceo. Bueno, yo como había estudiado años de piano, no tenía grandes dificultades en la lectura musical. Además que el toque de la flauta siempre es, ¿no es cierto?, es de una sola nota, con algunas variantes, ¿no es cierto?, en la emisión, pero digamos, la partitura no es en absoluto compleja como la del piano. Entonces, uno se las arregla, pues yo me las arreglé bastante. Era un buen lector, claro, de música. Entonces ahí inmediatamente me metieron en el enjambre y cuando terminó, yo, como se puede decir, ¿no es cierto?, realmente trabajosamente batiéndome a través de la partitura, pero Eugenio, yo no sé, más mal que bien, pero al menos me la pasé. Entonces ya me dejaron allí, los músicos, ¿no es cierto?, me sonrieron, ¿no es cierto?, paternalmente, aplaudieron un poco con los arcos, con los pies, con las manos, y me quedé de flautista en la orquesta. Algo así como que llegó nomás. Claro, el señor director, sonriendo, me estrechó la diestra y me dijo, bueno, ya sabes, ahí te quedas o algo así. Bueno, y fui varios años, fui ahí uno de los flautistas de la orquesta. Ese fue mi inicio. En ese momento, cuando usted enfrentó en la situación circunstancial, como podría darse, ¿qué cree que encontró en ese momento cuando la aplaudieron con los arcos, con las palmas? ¿Se sorprendió de alguna forma o dijo, no, esta es la mía, por decir de alguna forma? A mí me vino una enorme alegría, pues, de haber pasado el examen. O sea, por algo me había presentado, porque yo había visto que tocar en una orquesta, pero era ya una especie de distinción muy especial. ¿Pero pasaba por su cabeza fracasar entonces? Es que esa idea del fracaso siempre a uno le pena, ¿no es cierto? Uno nunca está seguro de, claro, pero es que uno es encachado, pues, ¿cierto? Claro, uno es encachado. Bueno, yo, ¿qué edad tenía ahí? Tenía 17 años. Bueno, ¿y quién no es ¿no es cierto?, el héroe de todas las aventuras y de todas las vicisitudes? O sea, son recuerdos reminiscencias de la infancia que en ese momento se lo envalentonaron para enfrentar así la audiencia. Bueno, yo estaba saliendo recién de la adolescencia, pues con 17 años, imagínense. Pero con 17 años uno tiene un mundo por delante, pues. Y también la partitura. Se podríamos hablar de un breve más. La partitura. Y el director había sido compañero de los estudios de piano en el Conservatorio Enrique Soro con mi padre, por ahí por el año 20 y antes. Entonces había un rasgo de familiaridad en esto también. A lo mejor esa fue la causa por la cual me aceptaron como flautista. No, pero yo me las arreglé bastante bien, en mi cargo. Me las arreglé porque yo, bueno, tenía algunos estudios y tenía ya un cierto conocimiento de la estructura musical. Pero se puede deducir entonces que el espíritu de Meissner desde pequeño estaba inclinado hacia las artes, hacia la música, por ejemplo. Es que yo no me puedo imaginar mi vida ausente de las manifestaciones del arte. Yo pienso que es muy pobre la vida del hombre que no tiene algún contacto con alguna manifestación del arte. Yo no me la puedo imaginar de otra manera, que todo el tiempo relacionado con impulsos, relacionados con una rama del arte, pero también con el goce ¿no es cierto?, de la recepción y de la lectura. Dentro de eso, si no se puede imaginar un mundo sin arte para una persona, para su vida, su experiencia de vida, ¿sí?, ¿qué vendría a ser el ser? El ser. El ser suyo.
¿Qué es para Meissner? Es que estas todas son preguntas tan trascendentes que uno difícilmente las puede contestar así como un filósofo de nota. Pero sin esperar una respuesta tan inteligente. Yo creo que hay una... Yo creo que estamos también preparados y estamos determinados a asumir un modelo existencial en esta nuestra vida. Creo que esto es muy importante, que uno reconozca ciertas dominantes, ciertas preponderancias o ciertas dominancias, ¿sabes?, que tenemos que asumir. Yo creo que en esta encarnación mía, si es que ha de haber más de una, ¿no?, yo creo que mi modelo existencial ha sido el de la sensibilidad del hombre o del hombre sensible abierto a las manifestaciones del arte. ¿Qué significa eso? Que uno tiene sistemas de percepción, ¿no?, y de senso-percepción, que a través de los sentidos hay una suerte como de agudización de los sentidos. Entonces, ¿usted cree que es parte de una estructura mayor? Pero yo estoy seguro que sí. Entonces hay un patrón. ¿Ah? ¿Hay un patrón entonces? Bueno, pero los patrones, los patrones no son, los patrones son de algún modo también intercambiables, ¿eh? Sí. Ahora, porque estoy contestando a la otra pregunta. Sí. Porque uno dice, bueno, ¿usted es músico o es pintor o es escritor o qué sé yo? ¿No es cierto? No, pues. Yo creo que los patrones obedecen a un estado en el cual uno puede desarrollar más una aptitud o una gracia, una aptitud que otra. Claro, el músico tiene un talento, pero magnífico, magnífico. Yo creo que ahí hay una predisposición, pero muy marcada, por la agudización también de la audición y de la facultad que tienen los músicos de convertir en secuencia musical, en compleja estructura musical, su mundo de audiencia, de sonidos y de experiencia. Esa complejidad entre la multidisciplinariedad entre áreas artísticas lo hace sentir en cierta forma que puede llegar a ser eterno por la huella que va dejando, porque todo artista en el fondo quiere dejar ser eterno. Bueno, yo creo que uno llega a la eternidad cuando llega a un cierto grado de esencialidad en el manejo de sus procesos creativos o sus procesos formativos. Yo creo que la eternidad es también, bueno, yo no sé qué es eso, realmente, no sé qué es eso. Pero yo pienso que está relacionado con el grado de dominio que uno pueda llegar a tener y el grado de originalidad. Pero es que la originalidad, esa es una cosa tan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es original y qué no es original? Cuando el ejercicio de transposición de la vivencia directa sucede en un plano de elaboración de una serie de códigos de repertorios precisos que conducen, ¿no es cierto?, que conducen a la elaboración de estructuras en analogía a lo vivido, a lo experimentado, en el plano del género o del orden que uno ha elegido, sea musical, sea visual, sea retórico, sea... En ese contexto, entonces, ¿se siente reconocido cuando le dicen maestro? ¡Ay! Eso es una cosa tan complicada. Cuando uno le dice maestro, bueno, a veces le dicen maestro porque es una costumbre, porque uno se ha destacado un poco en una o en otra, pero que uno sea realmente un maestro, de esos que uno cree que saben todo, ¿no?, y que reúnen las características también de tener un plan docente o una capacidad para entregarlo todo, para sistematizarlo todo y para reconocerlo todo. Bueno, ¿quién puede autodefinirse como maestro? La pregunta la dejo en el aire. ¿Por qué sigue perseverando en su labor artística pese a sus limitaciones físicas del hoy? Bueno, porque uno tendrá que ¿no es cierto?, tendrá que morirse con las botas puestas. No queda otra, pero es que no le queda otra a uno. Si esto no es cuestión de querer o no perseverar, uno tiene que perseverar. O sea, lo que plantea otro artista cuando dice, no hay opción, uno es artista. Si no hay opción, en esto no hay opción. Y afortunadamente, para uno tiene todavía esa manera ¿no es cierto?, de proyectar una inquietud, una sensación, una experiencia. Y dentro de ese campo, ¿qué es lo que quiere Meissner?
Ah, bueno, si yo lo sabría, entonces, bueno, yo quiero muchas cosas, pero la misteriosa esencia del ser es muy difícil definirla. ¿Qué es lo que quiera? ¿Qué es lo que quiero yo como persona? Bueno, quiero tener el mayor tiempo posible, la mayor sensibilidad posible para vivir de manera lo más intensamente este mundo que me ha tocado vivir. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que más ansío. ¿Y cómo quieres ser recordado? Así, justamente, así. Como un hombre que vivía lo más sensiblemente su época y lo más, como podríamos decir, lo más, qué sé yo, apasionadamente. Porque mira, si nosotros tenemos varios sentidos, bueno, a mí la vista se me está deteriorando ahora, lo que a mí yo siento mucho por este fenómeno, porque me hace vivir de manera menoscabada la sensación visual, que para mí siempre ha sido una aventura cotidiana. ¿Y cómo es para un artista empezar a acercar a la oscuridad? ¿Cómo es ese proceso? Si algún discapacitado pudiera saber, por su cercanía, yo tuve una pareja ciega y yo trataba como artista visual de explicarle los colores y él nunca había visto un color. ¿Qué pasa cuando el proceso es inverso? Esas son situaciones extremas. Yo pienso de que cuando uno está limitado visualmente, bueno, yo no sé en este caso, ¿tuvo una época él una visión? No, nunca. Bueno, entonces... O sea, muy pequeño. Entonces uno obviamente no tiene la experiencia del mundo cognoscible, ¿eh? Perceptible. El mundo no será... hay carencia, por ende no hay carencia, porque y no hay referente. Sí. No hay posibilidades de imaginar un mundo visual en la cual aparece el color, la forma, la textura, etc. Pero por eso le pregunto, él no tuvo nada que perder porque nunca lo tuvo, pero cuando se tiene la intensidad que usted lo tuvo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por dentro de usted cuando sabe que esto es paulatino y va en avance? Internamente. Ay, pero ¿cómo quieres que te conteste esta pregunta? No la puedo contestar, porque más que mal... ¿Cómo se siente? Yo tengo una serie de turbulencias y de movimientos internos que yo trato de manejar y trato de que no se me desboquen. O sea, ¿siente miedo? No. Verdaderamente, no. ¿No tiene miedo? No, porque, bueno, es que yo pienso de que hay tantas limitaciones también en el cotidiano vivir, pero miedo, claro, miedo. A ver, miedo no, angustia diría yo. Pero tampoco no es una sensación cotidiana. No, yo digo que no. Más que más uno tendrá que instalarse en su propia realidad en la medida que se puede, ¿no? Además que estamos en una estructura mayor, no hay duda. Yo en los últimos años he desarrollado un cierto grado de religiosidad o de atingencia, ¿no es cierto?, al reconocimiento de una estructura, ¿no? ¿Entonces usted cree en Dios o usted es su propio alter ego? No, yo creo en Dios, por supuesto que sí. Pues. ¿Y cómo yo creo que yo no concibo una existencia que sea de lo que dicen que son agnósticos. Yo creo que no. Yo creo que eso es una limitación. ¿Y cómo uno llega cada vez más al hecho mismo de que uno no puede basar el conocimiento de su propio entorno, de su propia vida, solo y exclusivamente basado en la conciencia o en el pensamiento racional, cartesiano o discursivo. Pero ¿cómo entiende a Dios dentro de la estructura del mundo? ¿Como carga o como soporte? Pero nunca como carga. ¿Como carga? Eso sí que me parece extraño. Es que hay corrientes filosóficas que ven a Dios a partir del hombre, que Dios generaba a partir del hombre, por tanto es una carga del hombre. Ah, una carga del hombre, sí. Un producto del hombre. También se puede entender así. Una carga del hombre. No, yo no lo veo como una carga. Acuérdense la culpa que impera en la religión católica. En el paradigma judeo-cristiano impera el sentimiento de culpa. Sí, pero eso también es una manera de interpretar ¿no es cierto? La relación hombre-divinidad, hombre-suprema identidad. Es una manera
porque caramba, eso a mí no me calza como proceso lógico discursivo, pero yo estoy analizando la situación. Yo creo que todas estas cosas, mira, son complejas en cuanto a su interpretación, porque estamos aplicando siempre el pensamiento lógico cartesiano al análisis de la situación de una relación, ¿no es cierto?, trascendente de la realidad. Yo creo que tenemos que cambiar de tipo de pensamiento. Ahora, para muchos ciudadanos esto es absolutamente imposible. Yo creo que es perfectamente posible. Voy a cambiar un poco de tema y voy a hablar. ¿Cómo definiría su relación de pareja con Rosmarie? ¿Como una relación profitaria de uno frente al otro o simbiótica? ¿Y qué le entrega usted a la relación? Yo creo que es absolutamente simbiótica, y no profitaria. Bueno, que sea profitaria es que es una manera tan como utilitaria de definir una relación, que a mí no me parece en absoluto en ese sentido utilitaria, porque estaríamos, ¿no es cierto?, todo el tiempo nosotros utilizándonos el uno al otro. No, estamos contribuyendo a una suerte como de convivencia pacífica y aceptada y grata, y que no significa, al menos a mí, me significa, ¿no es cierto?, una manera mucho más fácil de encarar el cotidiano vivir, que la soledad, dispuesto uno a solucionar los problemas de su propia vida. ¿Pero qué entrega usted? ¿Qué cree usted personalmente? ¿Qué es lo que yo entrego? Sí. Se podría decir en una sola... Bueno, pero es una pregunta casi retórica, ¿no? Uno entrega también la compañía del otro o de la otra, ¿entiendes? La presencia física, todo. Bueno, no entremos ahora a definir funciones, que sea femeninas o masculinas, de sobra conocidas por todos, ¿cierto? Pero además una suerte como de estar ahí, aceptando al otro, claro, aceptándolo, espontáneamente, ya es decir, estructurando una vida compartida. Bueno, pues esto claro, se habla de amor, entonces, claro, pero ¿qué es eso? Yo digo que es eso y no en forma retórica. ¿Qué amor? ¿Qué amor? Por eso, entonces, ¿cómo lo va a definir uno? Bueno, es la aceptación. Ahora, es tan difícil decirlo. Mira, estar tranquilo también, sin necesidad de cuidarse las espaldas frente al otro. Eso es amor también. Sí, confianza. Confianza, pero claro, absoluta confianza. Pero es una confianza, pero a todo campo, ¿entiendes? Sin cortapisas. Transversal, que no... Claro, pues, pero sí, pues. Y es espontánea, y es natural, y es sin cortapisas, sin ¿no es cierto? Integral e integrado. Pero claro, pues. Es lo más directo que hay, lo menos complicado que hay. Mira, yo no sé, creo que bastante directo en mis respuestas. Ya. Voy a pasar a otro tema. Noto una brecha que acuse la procedencia, llámese liceo o colegio, de los alumnos para enfrentar las cargas del conocimiento del arte y la arquitectura. Y si es así, ¿cuál es su propuesta para zanjar esa brecha entre la educación municipal y la privada? Bueno, si usted detecta esa diferencia cuando está en el aula. El problema que se suscita, claro, que en la educación privada hay más medios, ¿no? Hay más recursos, hay más instalaciones, hay un personal docente más preparado o sujeto a cierto proceso de codificación más internacional, ¿no? El plano cultural es más diferenciado, también por el plano económico en que se produce este proceso de transmisión de la experiencia o de la docencia, obviamente. Y le estoy dando la respuesta. Sí. ¿No es cierto? Le estoy dando la respuesta. Sí. Obviamente que mientras más amplio son los recursos, mientras más digamos, diferenciado y preparado el potencial pedagógico que se entrega a través de las instalaciones, a través del cuerpo docente, a través del mismo juego, tanto del ambiente doméstico,
en que el educando está, como en el ambiente del colegio, con más posibilidad se va a ir codificando en cierto sentido el educando, y más acceso va a tener a una serie de aspectos del conocimiento, de la experiencia, de las artes, de la ciencia, qué sé yo, de todos los aspectos del pensamiento contemporáneo, sí, contemporáneo, pues, avalado por el pensamiento establecido y por la tradición. Yo no sé bueno, este es el problema ahora que se está creando, ¿no es cierto? O que se está agudizando por esta diferencia de acceso a los medios universitarios de la educación escolar municipal o de la educación escolar privada. Y eso mismo se está reflejando en las calles. Entonces la pregunta va y dice, ¿qué piensa de la cultura urbana? Me refiero, punky, gótico, neonazista, skinhead, que son jóvenes en realidad. ¿Cómo se ven afectados por el diseño urbano? Pues es una cultura que ocupa las calles o márgenes de esta, porque no tiene espacio para desarrollarse, por eso se muestra con una estética y una semiótica que se proyecta en su aspecto personal, llámese vestuario, accesorios, y también su conducta cultural, los grafitis que vemos en las calles, la música, la literatura, pues muchos de ellos se basan en su cultura en pensadores de la literatura alemana. Por ejemplo, los góticos, algunos leen a Goethe, los neonazis leen Mi lucha de Hitler, los skinheads a Marx y los punkies a Hegel. ¿Qué piensa de esa cultura? Bueno, ¿Cómo son afectados por el diseño? Aquí sí que puedo hablar mucho. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la aparición de estos grupos extraños a nuestro mundanal ruido en las calles de la ciudad, como son los punks, los neonazis, o los ¿cómo se llaman los otros? Skinhead, gótico. A los góticos, sí. Bueno, yo creo que son expresiones aberrantes de una sensibilidad o de un conocimiento normales, habituales. Creo que hay grupos, por ejemplo los góticos, yo los entiendo casi como un rebrote romántico. Los neonazis no los entiendo para nada, ni los puedo aceptar como grupos, ¿no es cierto?, que tengan un grado de prevalencia, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Ahora nosotros, los primeros, ¿cómo se llama? Los cabezas rapadas, que no son necesariamente nazis, sino que no, muchos se oponen a la cultura yo nazi. creo que todos estos grupos son justamente intentos de oponerse a los códigos consagrados de nuestra sociedad, que a los jóvenes no aparece suficientemente consolidada o justa o simplemente atractiva. Yo creo que esto por una parte, pero por otra parte también es un afán de ser original, de destacarse, de hacer otra cosa, de no hacer lo mismo que hacen los padres o los profesores del colegio, ¿no?, o los establecidos de la sociedad. Una manera también de rechazo, una manera de crítica, una manera de proponer otras modalidades de vida. Yo creo que todos estos grupos tampoco no tienen plena conciencia de lo que están haciendo. ¿El diseño urbano no interviene? Yo creo que sí, yo creo que el diseño urbano. Porque le están entregando las calles. ¿Le está entregando las calles o lo está marginando las calles? Bueno, es que eso de estar entregando las calles, ellos se toman la calle. Pero se da porque están marginados de la Bueno, cultura. pero es que, mire, generalmente, cuando las condiciones económicas, sociales, en general, o emocionales, existenciales, de la juventud no se cumplen, bueno, ya muy poca gente le cumple, pues, ¿no es cierto? Entonces se buscan sucedáneos, pues, se buscan posibilidades o sin posibilidades en las cuales uno suplanta la realidad cotidiana por una realidad ficticia. Ahora, se sabe cuáles son estos, ¿no es cierto?, estos desarrollos, el futuro que tienen estos movimientos. Por ejemplo, uno de los movimientos de los años 60, el hipismo, ¿cierto?, nacional, internacional. Bueno, se sabe lo que terminó. El hipismo fue pero enorme como simpatía, como empatía por nuevas modalidades de vida, un nuevo elemento de solidaridad, nuevos elementos también de agudización de ciertas posibilidades vitales.
Yo creo que la parte, por ejemplo, de la experiencia del arte, bueno, pues si estamos en lo mismo, ¿no? ¿Cierto? En otro plano de realidad. Yo creo que estos movimientos buscan también una incrementación, una intensificación del movimiento cotidiano, de la sensación cotidiana, que necesitan también para, a lo mejor para, sí, a lo mejor, dijo yo, a lo mejor, bueno, qué tonto, necesitan para su autoafirmación, o para el conocimiento y el reconocimiento de lo que ellos quieren ser o pueden ser. Yo creo que no se han reconocido todavía, y se agrupan a veces por un afán solidario de, ¿no es cierto?, de oponerse a otros grupos, y se ha visto ahora que hasta se pelean entre ellos, así un poquito como románticamente, ¿eh? ¿Sí? Como los clanes, pero a veces hasta furiosamente. ¿Se justifica en vista del avance tecnológico y del conocimiento? Yo creo que hacer justificar. Espera un momento. Aquí da vuelta la. Yo quiero ser lo más abierto y lo más generoso, ¿no es cierto? Y lo menos dogmático posible, lo menos limitado en la respuesta. Yo creo que justificar por la tecnología, por el avance tecnológico, grupos de esta naturaleza, a mí me parece aventurado. Porque yo creo que estos grupos han habido siempre, grupos disidentes, grupos que se han, ¿no es cierto?, que se han concentrado en posiciones antagónicas anti lo establecido. Yo creo que este es un fenómeno que va a ocurrir siempre en la sociedad, porque siempre va a haber también grupos que van a estar limitados, que van a estar desplazados, o individuos que se van a sentir no integrados, no correspondidos, y cuyas posibilidades de expansión, de desarrollo, qué sé yo, todos queremos nosotros tener el máximo de posibilidades de expansión y desarrollo, para darle juego también a nuestros sentidos, de tener ¿no es cierto?, una buena experiencia visual, auditiva, sensorial, táctil, qué sé yo, orgánica, existencial. Pero claro, ahora si eso está limitado, ¿y quién no las limita de algún modo? Y hay organizaciones que limitan y que constriñen y que también expenden, qué sé yo, dones para un lado pero no para el otro. Esta sociedad está muy lejos de ser ¿no es cierto?, la sociedad equitativa que permite, ¿no es cierto?, el desarrollo a todos sus integrantes. Bueno, aspiramos a ello, pero bueno. Otra área. No sé, la pregunta yo no la puedo responder así nomás, ¿eh? Es muy compleja la respuesta. Sí, no, sí, da para largo. Sí. Se puede retomar después ¿Sí? en otro lado. En la Casa Poli, por ejemplo. ¿Qué opina de la plástica penquista? Pero es una plástica bastante vital, que se ha ido vitalizando en los últimos años cada vez más. Si yo recuerdo, hace 20 o 30 o 50 años atrás, pero era mucho más pobre, pues, era mucho más también puntual. Los criterios en cuanto al manejo de la misma creatividad plástica eran mucho menores. El conocimiento que se tenía de la plástica universal era mucho menor porque había mucho menos posibilidades de contacto, de internet, qué sé yo, de todo tipo, pues. Hoy día uno va al kiosco de la esquina y encuentra fascículos magníficos sobre historia del arte, técnica de arte, estilos, qué sé yo. 50 años atrás eso era mucho más difícil. El acceso a la fuente, al conocimiento. Hay que viajar, hay que visitar museos. Mucho más que ahora. ¿Ahora es menos elitista? ¿Ah? ¿Ahora es menos elitista? Yo creo que el acceso íntimo por ejemplo, a la expresión del arte, creo que siempre va a ser elitista. Okay. Pero elitista en el sentido, ¿no es cierto?, de la plena o de la más plena comprensión del fenómeno. Y no solamente atingente a un tipo de clase. Hablemos de elitismo y en las exclusiones categóricas. No. Bueno, todos tenemos nosotros hemos sido sujetos a ciertos procesos de codificación.
en la cual nos han metido muchas cosas, hasta una escala de valores determinada. O nosotros nos hemos apropiado de una escala de valores determinados. Yo no creo en estos juicios categóricos, excluyentes. ¿A qué me refiero? Cierto tipo de ciencia conduce a un conocimiento de la totalidad del ser, mientras que el arte, también cierto tipo de arte conduce al conocimiento de la totalidad del ser. Creo que podemos aceptar este alternativo del pensamiento intuitivo, alógico, mágico, con el pensamiento racional, científico, positivista, que a mí me parece pero estupendo si se logra una conjunción o una suerte como de equivalencia de esta naturaleza. ¿La invasión de las termitas se gesta como su propia invasión en el medio artístico? No, la invasión de las termitas fue un experimento que yo empecé a desarrollar porque me empezó a interesar el uso de la proliferación de las formas y de la atingencia. Yo creo que eso fue uno de los intentos para los cuales para mí también se impusieron como necesidad la organización en sistemas semióticos o sistemas de significación determinados, en la cual a través de ciertas analogías yo permitía expresar ciertas realidades atingentes al ser humano. Esto tiene una cierta similitud con la ciencia ficción, claro, en la cual se atribuye una cepa determinada, ciertas funciones que se van adjudicando, que se van multiplicando, que se van perfeccionando, y que llegado el momento, ¿no? Se podría hasta establecer como un sucedáneo de la especie humana. Bueno, hay ciertas novelas de Hans Domnick del año 20 o 30 que tratan estos temas. A lo mejor yo me fui influenciando un poco por ciertas lecturas, ¿Y por qué las termitas? ¿Ah? ¿Por qué las termitas? Un insecto devorador. ¿Y por qué no? Consumidor. ¿Y por qué no? No, ¿y por qué sí? Claro, ¿y por qué no? Bueno, yo podría elegido caracoles o libélulas o saltamontes. Te lo digo porque la circunstancia de mi vida, como dice Ortega, ¿no? Y sus circunstancias me puso una vez en relación con una plaga de estas maripositas, estos saludos de un día que aparecen en días de calor, entonces se anidan en las vigas y aparecen por manada, no por manada, digo yo, por nubes, ¿cómo se llama eso? Pues sí, por enjambre. Invaden las casas y uno tiene que cerrar las puertas y todo, y tiene que matarlas con matamoscas o lo que sea, y quedarse tranquilo y cerrar todo, porque si no es invadido por estos saludos que duran un día o dos y después se mueren. Entonces yo estaba en el campo y sucedió esto, y yo me vi envuelto en la nube de aludos, entonces, en las cuales yo empecé a eliminar aludos y se le meten a uno por todas partes. Bueno, entonces yo saqué algunos y empecé a estudiarlos y los encontré atractivos con alitas y cosas, y cuando uno le saca las alitas siguen caminando. ¿Qué descubrimiento hace uno, ¿no es cierto? Que pueden también vivir sin alas. Entonces convertí ese elemento, lo fui estilizando, lo fui magnificando, lo fui caracterizando y lo convertí en un ícono. Así se llama, un ícono que es capaz de manejar funciones, agruparse, desagruparse, concentrarse, dispersarse, organizarse, qué sé yo, mancomunarse. Y entonces ya esto empezó a convertirse en un ciclo o en un pequeño epos, es decir, en un pequeño cuento, una pequeña, circunstancia de tipo épica en que se empezó a desarrollar un ciclo y una proyección y una proliferación, etc. Y terminan organizándose en grandes ejércitos, ¿no? O en Torre de Babel. Bueno, bien, eso fue. ¿Qué son las flores o figuras orgánicas en su obra? Como la que tenemos atrás. Las flores son entes maravillosos que tienen múltiples funciones. Ahora no hay que olvidar de que las flores no son otra cosa que órganos vegetales, órganos sexuales vegetales, con su gineceo, su androceo,
sus señas nectaríferas, su exhibición, su exposición, pero todo esto está dispuesto a una génesis, pero manifiesta. La floración es una, ¿no es cierto? Es una llamada a la multiplicación, a la fecundación. La flor se muere cuando se fecunda y se convierte en semilla o en fruta. He escuchado ya 2 veces, morir y vivir. Sí, La así. invasión de las termitas, ¿Sí? viven, invaden y mueren. ¿Sí? Las flores viven, se reproducen y Bueno, mueren. pues eso es una analogía esencial de la vida del hombre y de Sí, todo ser viviente. Ya. Y también quizás, no solamente de los seres vivientes, sino que también de los seres. Para llevar esto un poco al plano, volviendo un poquito al plano formal, ¿Sí? las termitas y las flores se convierten en módulos que permiten armar o que arman por sí mismos un todo. Sinergia. Esa es una pregunta que obviamente que conduce al concepto de parte y todo, es decir, a un concepto estructural o estructuralizado en la cual cada parte pertenece a una parte mayor, un grupo mayor, y este va a través de una serie de superizaciones. Bueno, ocupo el término con bastante precisión. Superaciones o superizaciones, ¿no? Hasta llegar, ¿no es cierto?, al concepto de totalidad. Pero este concepto de totalidad no es solamente formal, sino que también es conceptual. Ahora, obviamente que yo he tratado al menos, no sé si he conseguido, que en mis cuadros en general, toda la pintura, la parte esté integrada por ejercicio de superización o de relación de partes entre sí a una totalidad organizada. Yo creo que un cuadro es una totalidad organizada, aunque muestre solamente parte de esa totalidad. Dentro de esas polarizaciones que se dan, ¿son ángeles o demonios? Hay una exposición suya ¿Sí? que hablaba de eso, o son solo fractales de la realidad lo que usted está mostrando. Este fenómeno de vida, muerte, ángeles y demonios, invasores y no invasores, flores, fecundadas. A mí me gusta mucho el concepto de fractalización de la realidad, porque ¿qué es el fractal? Claro que el fractal tiene una estructura muy determinada, en la cual se va repitiendo, se va aumentando desde lo más pequeño hasta lo más grande, o de lo más grande hasta lo más pequeño, ¿cierto? Y esto ad infinitum. Una iteración infinita. Ad infinitum. Entonces hay una estructura que es ad infinitum. Esto, claro, emerge ya por sobre todo el concepto de magnitud, pero hay por ejemplo, fractales, en la cual hay varios experimentos que se han hecho, en la cual hay la fórmula de Mandelbrot, ¿tú te acuerdas? Sí. En la cual se va enfocando una parte de esta retícula o de esta voluta, y uno enfoca por un puntito de esta voluta y ve que al aumentar el zoom, esa voluta aparece de nuevo, pero y nunca termina de aparecer. La iteración. Es decir, hay la iteración. Este es un fenómeno de repetición del módulo, pero como lo decíamos, sin límite, ad infinitum. Eso hacia el macro y también hacia el micro. De modo que el principio de la fractalización exclusiva, directa, ¿no es cierto?, es muy exclusiva, pero es un principio que se va expandiendo. El principio se va diluyendo, se va difuminando y va perdiendo esa pregnancia de la repetición formal precisa. Entonces se usa el término fractalización también en un sentido más amplio de la realidad. Y la teoría del caos, ¿es una fuente de inspiración o de Requiem? Porque acabamos de hablar del módulo iterativo, ¿Sí? Y estamos hablando de ciencia, y estamos hablando de arte. Sí, bueno, pero la teoría del caos. Pero mire, a lo mejor lo que yo estoy diciendo también tiende a establecer una suerte de posible integración entre el mundo de la ciencia y el mundo del arte. Es que el mundo del arte tú no lo puedes tampoco concebir separadamente de la realidad física que lo porta, y lo transfigura. Es el soporte. Claro, pero ¿cómo vas tú a... Ahora, ¿cómo tú vas a concebir el arte si no es basado en una realidad, en un proceso de concretación a través de la materia, a través de la organización sensorial, ¿cierto?
a través también de la, qué sé yo, de la conceptualización, pero inherente a la forma, ¿verdad? Pero ¿cómo uno consigue ese caos? Porque estamos hablando de iteraciones. Yo no sé, el caos es una cosa tan complicada. Porque algunos dicen que es la estructura, tiene un patrón. Claro, cuando años atrás se hablaba, no sé, de que el artista pone orden en el caos, ¿sí? ¿O es otro tipo de orden? Y claro, yo eso nunca lo entendí, pero ¿en qué caos está poniendo orden? Eso, el caos aparentemente es una estructura que a veces desconocemos, que no captamos en su totalidad. ¿Pero usted se inspira en el caos? No lo sabe que esto no lo entiendo. Habló de las termitas, de la invasión de las termitas. Eso ¿Sí? genera un caos, ¿cierto? Pudiera llegar a ser un ejército Pero es que invasor. decir que es un caos, yo podría decir que es una estructura. También. Yo podría decir lo mismo. O una cepa imaginaria, desconocida, creada por mí. Pero no es caos. ¿No existe el caos para usted? Yo no sé, que a mí me cuesta comprender el concepto de caos. Fíjense que el concepto de caos, si yo veo el firmamento, todo el orden macrocósmico, bueno, si hay un caos ahí, nos venimos todos abajo, no existe nada, sería un entrechocamiento feroz de partículas, de corpúsculos, de todo. Yo creo que el caos como organización física de la materia no puede existir, porque conduce al desastre completo. ¿Y el efecto mariposa? Ah, pero eso es un efecto maravilloso, maravilloso. Porque, mire, el efecto mariposa está bastante relacionado con el fractal, Sí. ¿no es cierto? Dígase. Es una fractalización, pero en otro plano no sé cómo decirlo, a veces me faltan palabras. El efecto mariposa es un efecto maravilloso que se insiste en él. Bueno, a veces es difícil, ¿no es cierto?, lograrlo o verlo o percibirlo, pero que exista un proceso de multiplicación y de, ¿no es cierto?, y de transformación del campo de energía. Yo creo que el efecto es un efecto sutil, sí, sutil, de superización de un fenómeno de energía también. Hablando de fractales. Ahora sí, claro, si una mariposa puede darla en Pekín, ¿no es cierto? Y nosotros aquí tenemos un temblor grado 6 en la cordillera de los Andes. Estoy inventando cosas, ¿no es cierto? Eso me parece, claro, posible, pero difícil de constatar. Que eso sea producto del movimiento del ala, ¿entiendes? Que se llama efecto dominó también. Claro, claro. ¿Las figuras geométricas de dónde nacen? ¿Del inconsciente o del consciente? Son figuras geométricas. Es que estamos de nuevo, ¿no es cierto?, en el juego de las dicotomías. Bueno, es una actitud muy occidental, ¿eh? El bien y el mal. Claro, siempre el yin y el yang, siempre el bien y el mal, el sí y el no, el yin y el yang. Eso es un efecto eso es una actitud muy occidental en el manejo de los conceptos, muy occidental. Yo creo que el oriental ni se pregunta, ni se hace esa pregunta, ¿acaso pertenece al inconsciente o al consciente? Bueno, hay tantas cosas del inconsciente que pasan al consciente y muchas cosas de la conciencia que pasan a la inconsciencia. Pero fíjense que, por ejemplo, el mismo proceso de la percepción, cuando se va acumulando, cuando se va decantando, pasan prácticamente a un reservorio inconsciente. En eso estará basado cierto proceso de psicoanálisis o cierta interpretación, cierta manera de interpretar el psicoanálisis. ¿En su obra usted pretende geometrizar el mundo en algún aspecto? No, yo no pretendo geometrizar el mundo, yo pretendo establecer los etalones, o ir en busca de un repertorio de formas que se conviertan en un repertorio de signos, que a mí me sirvan para reflejar el mundo, para, qué sé yo, expresar el mundo, para entregar ese mundo en función de ciertas proyecciones, quizás de entregar cierto sentido, cierto significado al mundo, que con mi pobre, ¿no es cierto?, conciencia de pobrecito mortal, bueno, estas son maneras de decir también, ¿no es cierto?, me permitan comunicar cierto tipo de realidades que a mí me parecen importantes. ¿Y sus colores son planos o la realidad es plana? No, si los colores nunca son planos. ¿Y cómo Un color plano es aquel que no tiene, pero ninguna inflexión de luz y sombra, no tiene ninguna variación de tono de su superficie, qué sé yo.
Colores planos son aquellos dados por una pintura geométrica absoluta. Mi pintura no es de borde, no es plana. ¿Y la realidad es plana? No, ¿cómo va a ser plana la realidad? Pregunto. Nunca. La realidad es multifacética, multidiferenciada. Siempre. Juega con la composición llevándola al límite de la gravedad, al poner elementos pesados en el horizonte. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué provoca? Una vez, usted no se acuerda, yo pasaba por su exposición, hace muchos años atrás, yo tendría unos 15 años, estoy hablando de más de 15 años, y vi una esfera flotando como un sol, ¿sí? Muy pesada en una esquina. Y le pregunté, ¿por qué hace esa esfera? Y usted me respondió, bueno, y la gravedad y el peso, me dijo, ¿y por qué no? ¿Pero por qué quiere provocar? Me provocó mi pregunta. Pero si el arte, en el fondo, bueno, no quiero decir también categóricamente el arte es provocación, pero el arte es tensión, eso sí. ¿Sí? Eso lo puedo decir, ¿eh? Es tensionar una superficie aparentemente no tensionada. Y la tensión es una fuerza, pues. Es un campo de energía que uno va creando, pero obvio. Dentro de lo cual está también la tranquilidad del horizonte, que sé yo. Si yo subo las formas más arriba del horizonte, más arriba, y se van aproximando al borde superior del cuadro, yo con eso tensiono, lleno de energía la fuerza, porque el campo perceptual me hace ver que las formas que están más arriba y más a la izquierda pesan más, porque el campo en el cual se insertan es más liviano, ¿no? Y están más alejadas del borde inferior, que podría ser el límite de la Tierra. Entonces hay como una analogía de la fuerza de la gravedad, pero que se manifiesta de sus propias categorías, sensoperceptuales, ¿no? Sensoriales. Ahora, obviamente que si tú quieres cargar de peso, de energía, de tensión una forma, súbela pues, o desátala, o constitúyela en otro tipo de comunicación visual que te transmita a ti una cualidad de la forma, del color, de la estructura visual. ¿Le gusta llegar a los límites? Pero obviamente, pues mientras más se llegue a los límites, más tensionada o más cargada de energía va a estar la forma. Y una vez más aparece el niño tomando la audiencia en la sinfónica, llevando al límite sus capacidades. Pero si tocar flauta en una orquesta de liceo no era llevar al límite sus cualidades, sino que gozar, pero indefectiblemente, de que tú tienes la habilidad flautística, ¿no es cierto?, adquirida para tocar fíjese que a Haydn, por ejemplo, fantástico. Tocar una sinfonía de Haydn a los 17 años como flautista en una orquesta es fantástico. Pero no es llevar al límite sus cualidades. Acercándonos más a la persona, ¿cuánto ha influenciado o aportado a su obra su esposa? ¿Es una ayuda? ¿Es el cable a tierra? Es todo. Es ayuda, es cable a tierra, es qué sé yo, nidito cálido. Claro, pues. ¿Es su madriguera? Es madriguera también, pues. Pero claro que sí, pues. Es cobijo. Cobijo, mira. Es seguridad. Es el lugar en que uno no tiene por qué, ¿no es cierto?, cuidarse la espalda. Entonces, cable a tierra. Cable a tierra. Bueno, no creo que sea cable a tierra. Pero es una manera de decir también. Es que estamos manejando códigos, ¿eh? Códigos habituales, códigos consagrados, qué sé yo, habituales, modos de referirnos a la realidad, o no. ¿Qué hubiera cambiado en su vida? ¿Sí? ¿Qué hubiera cambiado en su vida? Si podría cambiar algo. Mucho menos convención, mucho menos ser, qué sé yo, formal, ser mucho más intenso y denso, intenso, un poquito más aventurero. Más todavía. ¿Más? ¿Cuentas que yo soy aventurero? Sí. Oye, pero magnífico. ¿Para qué? Magnífico que se piense así, magnífico.
Más, mucho más. Ya. Tintín el aventurero, Ya. ¿no es cierto? Sandokan en las playas de la Polinesia. Claro, qué sé yo, el navegante de la luna de Julio Verne, qué sé yo, el Capitán Nemo, Miguel Strogoff, qué sé yo, bueno. El Marqués de Sade. Ya se llama mucho. ¿Qué profesión o oficio no quisiera haber tenido o haber ejercido? No. Jamás. No quisiera haber tenido ni ejercido como Pero profesión o yo no he oficio. ejercido ninguna profesión de la cual yo no haber querido haber ejercido nunca. Pero sí, yo creo que todas las actividades que yo he realizado las he realizado con un grado mayor o menor de interés o de apasionamiento. Pero ¿qué es uno lo que termina nunca- siendo polarizado. Hay cosas en cada profesión que a uno le atacan a hacer. Pero ¿qué es lo que nunca hubiera querido ser y que no ha hecho? Que Yo le ha creo sacado que- la vuelta. Yo creo digamos. que embalsamador de cadáveres. Eso no me habría gustado hacer. Tétrica. O sea, taxidermista. O verdugo. Bueno, taxidermista. Decapitador de... Torturador. Torturado. No, pero por favor. ¿O sí? Pero por favor. Lo último. Lo más degradado. Y degradante. Ya. Si usted no hubiera sido dentista, ¿sería artista u otra especie de artista? Vaya, podría haber sido muchas otras cosas. Ah, más. Pero claro. ¿Cómo qué? Egiptólogo. Investigador metafísico. Antropólogo. Antropólogo, claro. Pero fíjese que también hay, Ahí está, pero- ¿eh? Cambio de cinta. Hay que envolverle con el número. Bueno, estamos. No sé si estamos Estamos terminando. en la mitad. quedan- Pero ahí está la... ¿Qué? ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? ¿O más? Una hora. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Si usted no hubiera sido dentista, ¿sería artista o otra especie de artista? Bueno, artista, encantadoramente me habría gustado ser artista, pero otras cosas también. Me habría encantado ser escritor. Me habría encantado ser actor. ¿No se encuentra esto? Sí, pero en un plano secundario, no en un plano primario. Bueno, yo no sé. No. Cuando habla en el aula, ¿no siente que es su escenario? Pero obviamente, pues, pero si un profesor, docente que habla, tiene que ser actor, pues, tiene que manejar el campo y tiene que dominar la platea. O sea, ¿no le molesta el término showman? Pero es que ser un actor o ser un showman es otra cosa, pues. Showman es en todo, hay un rango de exhibicionismo en el showman, que no lo tiene por qué tener el actor. No, un buen actor no es exhibicionista, no es exhibicionista, sino que es aquel que es capaz de asumir un papel ¿no es cierto?, con empatía y de tal manera que se identifica con lo que uno, con lo que se ha aceptado, con lo que se ha proyectado, con el papel, con el rol. El actor es el hombre múltiple que se desdobla en 10 papeles diferentes. Creo que el actor tiene en ese sentido un rol muy, ¿no es cierto?, muy difícil y muy complejo de cumplir. Pero yo creo que es una manera de un mayor conocimiento de la realidad del otro. El actor que no lo tiene, bueno, no sea actor. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Uno entre varios o varios entre uno? Bueno, varios entre uno. Varios entre uno significa que uno ha jugado más de un papel en la vida. Yo creo que todos nosotros jugamos varios papeles en la vida. No podemos ser tallados de una pieza. Somos diferentes. Somos como un cristal con facetas, pues, en que hacemos reflejar una u otra. ¿Cómo quieren que me recuerden? Ay, yo no. No, ¿sabes qué? Yo quiero que me recuerden como un hombre justo. Un hombre justo. ¿Para quién trabaja entonces el hombre justo en su labor artística? ¿Porque ustedes se sienten empleado de alguien? ¿Empleado de sí mismo? No, fíjate, siempre me he escapado, como he podido, ¿no es cierto?, a estar metido en un enjambre y metido, ¿no es cierto?, en una jerarquía. Y yo he tenido la suerte de tener jefes estupendos.
Sí, en todo orden de cosas, en el plano de la ciencia, de todo. Es decir, ¿no es cierto? No he tenido un problema con jefes. Sí, pero me refiero no al jefe real. ¿Sí? Uno siempre está trabajando por algo. Pero uno está ¿Para trabajando quién trabaja? Uno trabaja para la trascendencia del ser humano, pues. Ya. Obvio. En la recuperación de su esencialidad, que ha sido auténtica, profunda. ¿Y cuál sería Obviamente. su misión? ¿Ah? ¿Y cuál sería su misión? Bueno, pero ahí está definido también el campo, pues, para lo que uno trabaja. ¿Misión? Sí, su misión. Ay, que hace preguntas difíciles, mi amiga. Son difíciles, porque muchas no se pueden responder. La misión. Pero uno puede equivocarse, pero puede dar una respuesta. La misión que uno tiene, una misión, bueno, Su misión, no la misión de todos. No, Su la misión. misión ¿Cuál mía. cree que es su misión? va a ser consecuente. Ser consecuente. Sí. Ya. Eso- Con lo elegido. A eso voy. ¿Es usted el elegido en su quehacer artístico y cultural o se eligió a sí mismo para Pero es realizar que, su vida? no, pero es que uno va reconociendo cosas, pues. Y uno se va adentrando. ¿No? Uno se va reconociendo a sí mismo también, y uno se va eligiendo a sí mismo también, y uno en su vida se asoma, ¿no es cierto?, a los campos del saber, de la ciencia, del arte, de toda su existencia, y va eligiendo, se va sintiendo atraído y sensibilizado. Yo creo que uno asume también un modelo determinado, lo asume porque lo reconoce como afín, como directo, como personal, como cercano. Y entonces uno se atiende, se arrima a él, se arrima. ¿Pero Y- se siente elegido? ¿Ah? ¿Se siente elegido por los otros? Por los otros no, por los campos de fuerza, o por el destino, o por la suprema A identidad. eso voy. Yo creo que sí, Y usted se hace cargo de eso. pero es que uno tiene que reconocerlo y tiene que asumirlo. No asume su modelo existencial, por anga o por manga, se equivoca, pues, se arrima.